En recientes programas estuvimos hablando de la campaña política, es muy importante, por supuesto, y lo que pasa es que todo el mundo habla de ella. Es interesante que finalmente todo el mundo habla de ella, y muy poco se puede añadir a lo que la gente está pensando, porque las mismas encuestas revelan que nadie sabe, una gran cantidad de personas no saben para dónde agarrar. No saben por qué trabajan. Sí, habíamos visto que los tres, que en la encuesta esta de la universidad hay un empate técnico, digamos, entre tres, y que los tres tienen en conjunto, ahí en esa encuesta, un conjunto de votos solo ligeramente superiores de los indecisos. Sí. Hay un caballero que por ahí en la red me dijo que él es indeciso. Es indeciso. Sí. Y tan indeciso que no va a votar por nadie. Entonces no es indeciso. Ese no es un indeciso, es un abstencionista. Bueno, eso me recuerda una vez que hubo elecciones, o iba a haber elecciones en España, y alguien escribió en serio que debería haber una representación parlamentaria para los indecisos. Sí, claro. Cualquier cosa se la puede imaginar. Los anarquistas en el siglo XIX, en la lucha popular, obrera, especialmente sindical, planteaban la huelga general. Y la huelga general estaba concebida como una huelga nacional que paralizara todo. Y al paralizar todo, obviamente el gobierno se caía. Sí, claro. De pronto, estos indecisos y estos abstencionistas piensan que con no votar ni con no decidir, el gobierno puede colapsar. No, aquí no, porque si votan 2 personas o 3, para ponerlo así, 2 que voten por un partido gana. Sí, claro. No, Oíme, eso. En la circunstancia, ahora que mencionaste a los anarquistas, en la circunstancia actual del país, podría surgir un concepto de anarquistas porque todo es un desastre. Es decir, ya no hay palo en que ahorcarse. Llega un momento en que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Tal vez digo, a nivel de Estado, no de las elecciones ni de los candidatos. Sí, lo que van a encontrar, lo que está pasando. Los anarquistas se las traen. Sí, claro. En un próximo programa voy a traer un texto bellísimo. De los libertarios, de verdad. Exactamente. Porque es que Costa Rica se llama libertarios. Son anarquistas. Que no son libertarios en ese sentido. Sí, sí, así es. Me acuerdo de la revista voy a traer un texto. Tierra y Libertad, que yo leí en mi juventud. Los libertarios. Bueno. No, voy a traer un texto muy lindo de anarquistas para leerlo aquí. Sí, voy a traerlo. No, es que es una filosofía muy interesante, es un rechazo al statu quo, a lo que hay. Voy a traerlo para comentar un texto sobre el matrimonio. Muy interesante. Sí. Sí, claro. Sobre el matrimonio. Sí. Pero ¿qué tiene que ver el anarquismo sobre el matrimonio? Bueno, interesante. Dejémoslo así como... Sí, probablemente para que nuestros oyentes estén pendientes. Estén pendientes. La gran incógnita. Quizás lo que, viendo ahora, en el caso nuestro, pues tal vez lo que uno llega a pensar en anticipado, es el discurso que hace un anarquista sobre la institución, sobre la filosofía relacionada con su hija. Bueno. Ahora que decís eso, un día esto me dio una sorpresa literaria, pero que tiene que ver con eso, de ese tema que estás tocando. Había por ahí en librerías una novela que pasaba por mis manos y no me interesaba porque tenía una portada que sugería algo muy raro. Raro no, que no me interesa. Pero es que es raro, a mí no me ocurre eso mucho, pero esta era una que la portada me rechazaba. Y era de un autor que a mí me interesa mucho. Ajá. El autor de aquella novela, Seda. ¿Cuál? Seda.
Ajá, sí, sí. Baricó. Baricó, sí. Entonces- no es barico. ¿Ah? No es Barico. No, yo te Bueno, ok. a mí alguien que dijo que sabía italiano me dijo que era Barico y me da lo mismo, porque Bueno, todos decimos- Barico. no, es que yo siempre he pensado barico. Sí, sí, pero Sí, en todo bueno. caso, un día llegué a la librería y me la encontré rebajada. Dije, no, ya. Rebajaron a barico. No, no. Y el tema es el de la relación entre la gente que vive, las personas que viven a ambos lados de la cerca. No lo dice así, pero los pobres y los ricos. Y la cuestión del matrimonio. Y me pongo a pensar que uno es baboso, porque cómo me estaba perdiendo ese planteamiento que hace ahí, que me parece que si yo lo fuera a calificar es de anarquista con respecto al matrimonio. Era que interesante. Y la novela tiene un título que también me dejaba... Yo creía que el título lo había puesto él por el nombre de un pueblecito de los Estados Unidos, por la fregada portada. ¿Cuál es el nombre? El título es Emaús, Ah, porque en Estados Unidos todos los nombres bíblicos están en algún pueblo. sí, 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 sí. Y Emaús, Pero hay algún Emaús en Estados Unidos. no, es que... Ah, bueno. No, yo estaba Me dejaste acostumbrado a que en pensando. Estados Unidos todo pueblo, ciudad que han mencionado en el Nuevo y Antiguo Testamento, en Estados Unidos, en algún lugar le han clavado ese nombre a un condado o a una pequeña ciudad, ¿verdad? Emaús. Entonces, no, pero es... al Emaús que se refiere es al Emaús que iban aquellos dos que se encontraron con Jesús y no Sí, sabían sí, qué sí. era. Que no lo reconocieron. Sí. Es interesante eso, que uno se encuentra a alguien en el siglo XX, del siglo XX, él es del siglo XX, pero sigue escribiendo. La novela es en realidad del siglo XXI, que deja planteados unos puntos de vista que uno creía que proceden del anarquismo en este caso, ¿verdad? Por eso me va a interesar mucho tú. Vamos a traerlo. Sí, sí, Mira, a sí, propósito de sí. novelas, ya terminé. De Cero. paso, en algún momento No me- podemos hablar, a propósito, cuando yo traiga el libro, de lo que es el concepto libertario, Ajá. que no es el de aquí. Exacto, sí. Ajá. Yo desde joven tenía eso Óyeme, claro. en la cero. Sí, el de- no, es que encontré que no era el estilo de él. Es otra cosa. A lo mejor encontró un negro, ¿verdad? Como Yo que no sé, no me gustó, bueno, la terminé, pero llegó un momento en las 3/4 que estuve a punto de decir, bueno, porque a mí me pasa mucho eso, que bueno, hombre, puta, y lo guardo, ¿verdad? Pero interesante en ese autor, ¿verdad? Que yo encontré que no estaba escribiendo no solo con la calidad que lo caracteriza, sino en los temas que le caracterizan a él. Es decir, se metió en otra olla de grillos, diferente, ¿verdad? Por cierto, yo creo que no sé si lo mencioné ya, un día de estos, yo no puedo hablarles de los tragos que sirven en la cantina, de una cantina en barrio, porque yo no voy, pero me meto en una librería por alguna razón que no era exactamente buscar un libro, había otra cosa, y de pronto me encontré con un librito de Eco. Y ahora he olvidado el nombre, pero es un pintor italiano muy renombrado. De los dos, es decir, el libro es de los dos. Y es para niños. Qué Es para niños, y se interesante. llama simplemente 3 cuentos, ¿no? Ajá. Pero vieras, en primer lugar, es de una belleza. El libro es bello por los dibujos, porque está... Lo interesante es que, una cosa interesante es que los dos autores murieron el mismo año. El pintor era bastante mayor. Pero Eco murió muy recientemente. Sí, el año pasado. El año pasado, sí. El libro es una preciosidad, pero luego los cuentos son 3 cuentos que políticamente son dinamita. No hubiera sido. ¿Cómo se llama el libro? 3 3 cuentos de Humberto Eco y estas neuronas que están desertando. Pero
Es más, yo lo mencioné en la red para que la gente tratara de conseguirlo, para que los niños empiecen a leer cosas que no sean tonterías. Sí. Porque cuentos muy lindos de Eco, Sí. con esos dibujos preciosísimos, y los 3 cuentos son cortos. Y claro, políticamente tienen en el fondo un tono pacifista evidente, pero por otro lado ciertas cuestiones del mundo actual las enfocan de una manera que yo creo que a los niños les va a ser muy sano. Mira qué bonito. Eco. Ya vos Es lo último. vos me sembrás, tengo que salir corriendo a buscar el libro. Pero, digo, ese yo se lo recomendé en la ¿Cómo red se llama a el los libro? abuelos 3 y a los cuentos. tatas. 3 cuentos, Así Humberto sea. Eco y... No, ay, no. juepucha, No, voy al y internacional. ya y te no a la digo, los otra. 2 señores fallecieron el año pasado. Es póstuma, el libro es póstumo. Ellos ya lo estaban preparando cuando murieron. Ya lo estaba preparando cuando murieron. Bueno, yo creo que todo el mundo lo que está haciendo es algo que está haciendo para que por lo menos sirva para poner una coma en el epitafio. Es como ¿Cómo te gustaría el epitafio tuyo, Fernando? punto y coma. había un epitafio muy bonito que mi papá decía que lo habían quitado, pero que lo habían puesto, que decía: aquí yace un señor que estando bueno quiso estar mejor. Se murió por las Ahí medicinas. en ese cementerio famoso de Francia, ¿cómo se llama? Donde están las grandes Père Lachaise. Donde Ese. está saliendo, Ah, se está saliendo dice, en la tumba. hay ¿verdad? un letrerillo que dice: disculpe que no me levante para darle la mano, pero estoy descansando. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Claro, Qué claro, bueno. claro. Yo le decía a mis nietillos, vacilando, no sé si yo lo leí en algún lado o yo lo inventé, pero de todas maneras yo lo uso diciendo que pongan: aquí descansa Vladimir de la Cruz y en la casa todos. Sí, ese es el que deberíamos, ese es el perfecto. Bueno. No, O aquí podríamos decir: aquí descansa fulano tal y mis críticos también. Aquel que era muy vago y le hicieron, decía: aquí sigue descansando fulano de tal. yo contaba la historia del tipo que le pregunté: mira, ¿para qué andas meterse en eso? Si en el lugar que te pusieron en la papeleta no tenés ninguna posibilidad de quedar de diputado. A ver si le dejo algo a los nietos para que pongan en el epitafio. Digo, estoy enterrado boca abajo, por si me levanto, me vaya más para abajo. Hay un librito que yo por ahí lo tengo, pero... Perdón, el epitafio que le hicieron a Somoza, que en total que tuvo que irse del país. Y fue, ¿Cuál? ¿cómo se llama? Aquí yace un general que hizo el bien e hizo el mal. El mal lo hizo muy bien y el bien lo hizo muy mal. Pero ese de conocido, un periodista muy conocido, que tuvo que huir del país, casi lo matan. Por supuesto que no lo pusieron. Sergio Eric Cardón, un alajuelense nato. Yo lo conozco, él. Sí. ¿Qué se hizo él? Ahí está, bien? escribe mucho en Facebook y siempre está ahí sentado. Era a veces- muy peleonero, A veces él. llega a Sí, los sí. pollos del parque de Alajuela a sentarse un rato. Pero un día esto se escribió algo muy simpático. Dice que en ese cementerio donde está enterrado Franco, ¿verdad? La tumba de Franco está a ras del suelo, ¿verdad? Entonces él lo hizo intencionalmente, obviamente, pasó encima de la tumba, va caminando, como para pisotear a Franco. En eso se le acercó un guarda a regañarlo, ¿verdad? Ajá. Y entonces él dijo: ay, perdone, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Estuvo buenísimo el cuento ese. Hay un libro No me di cuenta, sobre perdón. Franco, recién muerto Franco. Como que se hizo el tonto. Sí, en eso. que no me acuerdo el autor, pero muy bueno, que decía: y resucitó al tercer día. Sobre Franco. cierto, sí. Yo Sí, recuerdo sí, haber sí. visto ese libro. Un día de estos publicaron La Traca. Un día de estos, en la red publicaron algunas caricaturas de Franco que aparecieron en la época en que él
se ve levantado, no de la tumba, sino en armas. Bueno, Era una revista humorística política que se llamaba La Traca, no sé qué quiere decir. Y aparecen unos dibujos en los que la figura de Franco no es así como gloriosa, lo ponen como un poco como a los Charles Chaplin imitando a Hitler y otras cosas. Muy buenas caricaturas, por cierto. Y resulta que entonces lo que ahí cuentan es que a los que hacían esa revista los fusilaron. Entonces recordaba yo el escándalo que escándalo no, la conmoción que causó el asesinato de los periodistas de aquella revista francesa, Hebdo. L'Hebdo. Hebdo. Entonces, dice yo, es que no cambian los tiempos, los que te disparan son unos y después vienen otros y siempre la prensa humorística es peligrosísima. Sí, Claro, claro. Ya ve. A propósito de asesinatos raros y especiales, un día de estos, aquí asesinaron a un fiscal. Sí. Ah, Un día de esto. A un fiscal, sí. Un fiscal de la República, Sí, que sí, salió a sí. su trabajo a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, se fue a su casa y le pegaron 8 balazos. ¿Dónde fue eso? Aquí en Costa Rica. Espérate para ver. Ah, Es que apenas, digamos, como estamos grabando y es una noticia que está en movimiento, pero digamos, por eso dije un día de estos, Sí, no sí. diga eso, pero ese ya es un síntoma Sí, que sí. se las trae. Sí. Ya, el asesinato de jueces y fiscales y ese tipo de cosas. qué tirada. Que eso se dio mucho en Colombia. Es decir, No, ese estamos de tipo acuerdo. pugnas, sí. Y claro, y cuando estaban los grupos mafiosos, pues todos los días mataban a un juez o un candidato a la presidencia. Ahorita van a tener que andar los fiscales también con guardaespaldas. Y los jueces concurrir a los juicios con capucha. Ah, sí, claro, sí, así era. en Sí, Colombia. hubo esa situación. Qué tirada, el planeta está como enredado. Y Se ha desatado, yo no sé si es por En imitación. Italia creo o- que también, ¿no? Ah, no, en Italia no usaron jueces con capucha y sí estaban súper protegidos. sí, claro. Y aún así los mataron. A Digo, dos. yo no sé actualmente en Costa Rica si es por imitación o por infiltración o porque está brotando esa violencia de los gatilleros, ¿verdad? Y que en motocicleta que pasan y disparan, que es herencia colombiana. Y cuando yo estuve la última vez de embajador en Colombia, inclusive había un papelito donde que distribuían Problema. con varios teléfonos para donde vos llamabas y habían diferentes tarifas, ¿verdad? Para quiero matar a fulano de tal y cual, vale El tanto. problema es que el que va a ser asesinado no tiene posibilidad de negociar. Ah, no. Porque, dime una no. cosa, ¿cuánto le pagaron por matarme? Ah, Yo le pago el no, doble. Yo le pago el doble, pero vaya mate al otro. No hay chance de no hay negociar. chance de ¿Qué va? enfrentar. a mí, de negociar. a mí no se me olvida De negociar ¿Cómo es la que se tarifa. llama? Allá no le llamaban gatilleros, como les dicen aquí. sicario. Sicarios, Sí. los sicarios. Había una entidad oficial, no, que todo el mundo la conocía con teléfonos y todo. Chica, a ese grado llegó la cosa, ¿verdad? Y a mí me da horror que lleguemos nosotros a un estado similar. A principios de la década del 90, yo estaba en la Fundación Arias y tenía a un compañero, supuestamente era subalterno, pero ahí no contaba eso. Él era gringo, pero hijo de colombiana y de gringo. Y su apellido era inglés. Una persona, lo que se llama noble, inteligente, bien intencionada. Después se casó y se quedó en Costa Rica. Yo recuerdo que un día venía yo caminando hacia el cubículo cuando lo veo a él conmovido frente a la pantalla. Y me llamó la atención que él tan concentrado. Le digo, hey, fulanito, ¿qué te pasa? Y se vuelve así con don Fernando. Pensaba yo, el futuro del mundo será Colombia. ¿Sabe que estaba leyendo en la pantalla?
Y de veras que me entró un escalofrío por la forma como me lo dijo. Porque no era un tonto ni nada por el estilo, era claro, graduado en Harvard. Entonces en Harvard no son tontos. Entonces, de veras que me dejó marcado, porque en realidad él lo dijo así y ahí siguió con su preocupación y yo me quedé con la mía y decía yo, bueno, es que no puedo hacer preguntas porque la diferencia genética entre nosotros y los colombianos es como la milésima parte de la diferencia genética entre nosotros y los chimpancés. Entonces no importa de qué lado estén ellos o estemos nosotros, estamos fregados. Y ahora pero perdón, la diferencia genética, una enorme cantidad de familias de aquí son producto de las migraciones colombianas. Es decir, cuando ganaban los liberales venían los conservadores, cuando ganaban... ¿Ah? Yo. Bueno, y yo también. Yo tengo... Mi abuela colombiana. Mi bisabuelo y mi bisabuela paternos colombianos. Claro. Mi abuelo colombiano paterno, casado con una hija de colombianos. Nacida en Costa Rica. Eso lo tengo. Yo también. Colombiano yo. Mi abuela colombiana y mi bisabuelo colombiano. Por eso colombiano. me gusta la bachata. Sí. No, y yo personalmente tengo una visión del mundo marcada por mi abuela putativa, Chayo Chula, que ella, por alguna razón, siempre tenía cerca de ella exiliados. Entonces, era algo así como alguna razón todavía para que llegaran a la casa, y la casa era como se llama, una familia extendida. Entonces nosotros estábamos acostumbrados al colombiano. Está bonito el término familia extendida. Y desde muy carajillo yo sabía, tenía una idea del exilio muy familiar, muy carnal, digamos, así que además había un exiliado dominicano que lo esperábamos con euforia porque nos llevaba tosteles a los carajillos. Pero ve qué interesante, que bueno, parte regresó, pero la gran mayoría permaneció aquí. Sí, claro. Los apellidos Pradilla y Escalante y Bueno, y hay un montón que se quedaron. Es decir, del lado de mi familia, perdón. Antillón también, claro. No, hay un montón. Además eran vecinos durante un tiempo. Hay un librito sobre los colombianos en Costa Rica. Yo una vez lo vi y no sé por qué razones no lo adquirí, después no lo he vuelto a ver. Pero alguien se ha dedicado a hacer un rastreo, digamos, de personajes y apellidos de origen colombiano en Costa Rica. Ahora sí lo hizo bien, ¿vio? Dice que a veces que aterricemos. Hizo así.